Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Estoy un poco apenado esta mañana porque alguien me robó una hora. ¿Le pasó lo mismo o es solamente a los turistas argentinos que le ha pasado? ¿Sabe que cuando Ale me invitó a pasar adelante, hice el hermano Chris Show? Ahí tiene medio raro ese nombre. Me gustaría llamarme Carlos Álvarez o algo así. Y me hizo acordar una vez que fui a una iglesia en la Patagonia y pasa el hermano Chris Show, así, y una hermana como que algo escuchó por ahí, entonces cuando se levantó para hacer una pregunta dice, como dijo el hermano Free Shop, y ya quedó así que si no entendió el nombre, yo soy Free Shop. Vamos a hablar en esta mañana de la iglesia que Dios sueña. Y para hacerlo, yo voy a usar un relato de los evangelios. Cuando leamos este relato, seguramente tú vas a pensar, este relato no habla de la iglesia, pero yo me voy a tomar la libertad de sacar de este relato algunos conceptos que nos ayudan a nosotros a entender la clase de iglesia que anhela el Señor que seamos. Marcos capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Parece la casa de Eduardo y Lilian. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús y él, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados son perdonados. ¿Usted observó ese detalle? No dice al ver la fe del paralítico. Fue movido por la fe de los amigos del paralítico. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: ¿qué es esto que dice? Esto es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar los pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan en sus corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O ponte en pie, toma tu camilla y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo: ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto. Me encanta ese detalle. Tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios diciendo: jamás hemos visto algo así. Yo voy a sacar de este pasaje 3 diferentes clases de iglesia. Y la primera iglesia que yo
quiero mencionar es la iglesia que entristece el corazón del Señor. Yo no sé si a usted le llama la atención que este paralítico no pudo llegar hasta la persona de Jesús, no pudo atravesar la multitud. Le digo por qué me llama la atención a mí. Porque yo todas las veces que veo una persona que tiene alguna discapacidad y que necesita de socorro, normalmente la gente que está cerca de esa persona se apuran para asistirle. Por ejemplo, si alguien que no tiene el uso de la vista tiene que cruzar la calle, rápidamente se acerca a alguien y le dice: ¿me dejas que te ayude a cruzar la calle? ¿No es así? Es lo normal. Yo me acuerdo cuando nosotros comenzamos con un proyecto de iglesia en Buenos Aires, una de las personas que había pasado a ser parte de esa comunidad de fe se movía en una silla de ruedas porque él no podía caminar. Y un día él estaba viajando en el tren, los trenes tienen sus puertas automáticas, y estaba intentando bajarse del tren y el guardia, sin darse cuenta, cerró las puertas sobre su silla y lo tumbó al piso. Ese guardia tuvo que huir de ese lugar porque la gente lo quería linchar, porque eso no se hace. Y entonces cuando veo esta escena me pregunto por qué este hombre no pudo llegar hasta la persona de Jesús. Y yo quiero acercarles una posible respuesta a esa pregunta. Yo creo que la razón que no pudo pasar es que la gente no lo vio. Hay una iglesia que es una iglesia donde los que somos parte de lo que está ocurriendo en la iglesia estamos tan enfocados y tan concentrados en lo que estamos viviendo dentro de ese espacio nuestro que dejamos de ver a los que están allá afuera, que están necesitados. Nos olvidamos que allá afuera hay un mundo de gente con diferentes circunstancias, diferentes necesidades, diferentes situaciones que están necesitando de asistencia y ayuda. Yo creo que en esta escena la gente estaba tan atrapada y tan enfocada con lo que Jesús estaba diciendo y haciendo dentro de la casa que no vieron al necesitado que estaba atrás de ellos. Y si a esa escena nosotros le sumamos que muchas veces la vida de la iglesia transcurre adentro de un edificio, se multiplica el problema. Por eso me encanta que pase Ale y que nos recuerde que la iglesia es más que el edificio, que utiliza, que emplea para sus reuniones. Pero esta iglesia es una iglesia que entristece el corazón de Dios porque es una iglesia que vive solamente para sus propias necesidades, vive solamente pendiente de lo suyo y de lo que ellos están haciendo. Y nosotros claramente no queremos ser esa clase de iglesia. ¿No es así? No queremos ser esa clase de iglesia que no vemos la necesidad de la gente porque estamos demasiado enfocados en nosotros mismos. Hay una iglesia que yo creo que indigna al Señor, y esa iglesia que indigna al Señor está representada en este pasaje por los que comenzaron a murmurar cuando Jesús le habló al paralítico y empezaron a juzgar en su corazón lo que Jesús estaba haciendo. Esa es la iglesia que se mueve con el lema, no sé de qué se trata, pero nosotros nos oponemos. Es una iglesia
que vive señalando lo que los demás están haciendo mal. Y no vamos a detenernos mucho tiempo en esa iglesia porque claramente no queremos ser esa clase de iglesia. Amén. No queremos ser una iglesia que es conocida por ser una iglesia que vive señalando lo que están haciendo los demás. No es la forma esa de acercarse y de tender puentes con la gente que está a nuestro alrededor. Vamos entonces a esta iglesia soñada. Esta iglesia soñada la representan estos 4 amigos del paralítico. Vamos a usar nuestra imaginación. Estos 4 amigos que podrían ser 4 de nuestros amigos. Está el Carlos, está el Robert, está el Cabezón, que es parte de ese amigo, y está el Tweety. ¿Saben por qué le dicen Tweety? Porque es tan flaquito que se lo lleva el viento. Y estos 4 amigos están quizás un día sentados ahí en la plaza y el Cabezón, que siempre tiene ideas voladas, le dice a los otros amigos: ¿qué tal si lo llevamos a nuestro amigo allá a lo de Jesús? Y el Tweety, que le cuesta hasta levantar el cepillo de dientes, dice: no, pero hay mucha gente. Pero el Carlos le gustó la idea y se entusiasma y dice: no, pero hagamos el esfuerzo, vamos a llevarlo. No, pero no se va a poder pasar, pero hagamos el esfuerzo para llevarlo. Y entre la discusión que va y que viene, se deciden que lo van a levantar al amigo y lo van a llevar. Van entusiasmados por la calle llevando a este amigo, pegan la vuelta para llegar a la casa donde está Jesús y se encuentran con esta multitud. ¿Y qué dice el Tweety? ¿Qué le dije? No le dije que no se puede. Y lo ponen ahí en el piso a este paralítico y lo dejan ahí a ver qué hacemos ahora. Y el Cabezón, que siempre tiene ideas voladas, dice: momento. ¿Y si subimos por el techo? Y los otros, ¿qué dicen? Bien, lo tuyo es genial. Y cuando llegamos arriba del techo, ¿qué hacemos? ¿Se imaginan cómo fue esa escena? Llegan arriba del techo. Ustedes imagínense una reunión como esta, sin problemas de sonido. Está Jesús ahí hablando y de golpe, arriba en el techo, empieza a caer pajita, barro, tierra. Capaz que alguno miró para arriba, se le metió en el ojo. Y el dueño de casa, imagínense el dueño de casa, mirando así: qué lindo lo que hacen los muchachos. Y en un momento, mirando para ahí arriba, aparece un dedito. Y el dedito se engancha y aparece una mano y van abriendo el agujero y en un momento una cabeza. Y luego lo agarran al paralítico y como un corcho en una botella lo empiezan a bajar al paralítico. ¿Se imaginan la escena? Es que no era una reunión como esta. Y finalmente logran que ese paralítico baje a la presencia de Jesús para que Jesús lo sane. Qué bendición tener amigos así. Qué maravilla tener amigos dispuestos a recorrer ese camino. Y yo quiero que tú pienses un momento en la misión que tiene esta iglesia. Es hacer por otros lo que ellos no pueden hacer por sí mismos. Hacer por otros lo que ellos no pueden hacer por sí mismos. Déjame darte un ejemplo. Cuando nació nuestra primera hija, nació 7 mesina, pesaba 1 kilo, pasó 70 días en una incubadora
con muchos problemas, muchas dificultades. Éramos jóvenes, no teníamos experiencia, ya habíamos perdido un embarazo, estábamos lejos de nuestra casa y la verdad que esa situación agotadora, cansadora de ir al hospital, de estar horas, 12 horas, 14 horas en el hospital, volver a casa, estábamos estudiando, comer, llevar adelante la vida en esa situación fue realmente difícil. Y me acuerdo un día que me crucé con una profesora que tenía allí en el seminario y le dije a esta profesora: me siento agotado. No tengo siquiera fuerzas para orar. Y ella me miró a los ojos. ¿Qué le dirías tú a una persona que no tiene fuerzas para orar? Ella me miró a los ojos y me dijo: no ores. ¿Cómo que no ore? Yo voy a orar por ti hasta que te vuelvan las fuerzas para orar. La iglesia que Dios sueña es una iglesia que hace por otros lo que otros no pueden hacer por sí mismos. Este hombre no podía llegar hasta Jesús. Así que estos 4 amigos hicieron lo que hacía falta para que este hombre se conectara con la persona de Jesús. Y esta iglesia tiene algunas características que me gustaría resaltar en esta mañana. No puse esa foto porque se me ocurrió. Es que es muy fácil caminar por la vida sin ver la necesidad de la gente que está al lado nuestro. Hay tantos necesitados que a veces ni registramos la necesidad de ellos. A veces cuando me subo al tren en Argentina, en Buenos Aires, o me subo al metro y me busco un asientito y empiezo mi viaje, aparecen en los vagones las personas que tienen diferentes tipos de necesidad. Y siempre que aparecen, me llama la atención la respuesta de la gente. El que terminó de leer el diario empieza a leer el diario otra vez. El que estaba despierto repentinamente se duerme. El que está mirando a su alrededor repentinamente mira para el piso. Es que no queremos a veces mirarle a la cara a un mundo necesitado. Esta iglesia tiene ojos para ver a los necesitados, pero además de eso, esta iglesia tiene corazón para amarlos. No alcanza con verlos. Cuando yo veo su necesidad, cuando yo veo su situación, su angustia, su dificultad, sus lágrimas, sus luchas, su desánimo, algo tiene que ocurrir en mi corazón. Y ese algo que estábamos hablando ayer es la compasión, el deseo de alguna manera ser en las manos de Dios una herramienta que llegue, que toque, que sea útil para traer alivio, para traer renovación, para traer sanidad, para traer lo que sea necesario para ayudar a esa persona que está pasando un momento difícil. Señor, danos ojos para ver, danos un corazón para amar. Una tercera característica es que tienen claridad sobre su vocación. ¿Cuál es su vocación? ¿Cuál es la vocación de estos 4 muchachos? Es conectar a este paralítico con Jesús. No es hacer lo que solo Jesús puede hacer. Tenemos que tener claridad acerca de nuestra vocación, porque si no, terminamos nosotros enredados en una especie de complejo mesiánico, creyendo que somos nosotros los que tenemos que producir en el otro cosas que solo Dios
puede producir. ¿Te ha pasado alguna vez que estás intentando compartir las buenas nuevas de Cristo con alguien que no la entiende? Y cuando no la entiende, entras en desesperación y ves qué argumentos puedes usar para convencerlo al otro. Pero te has olvidado que el que convence de pecado, de juicio y justicia es el Espíritu de Dios. Esta iglesia entiende cuál es su vocación. Tiene claridad sobre lo que nos toca a nosotros y lo que le toca a Dios. Y a veces estamos trabajando con nuestros cables cruzados. Y le estamos pidiendo a Dios que haga algo por nosotros que en realidad tenemos que hacer nosotros. Y estamos queriendo nosotros hacer algo que en realidad le compete a Dios. Como iglesia necesitamos tener claridad sobre eso. Hay cosas que solo Dios puede hacer. Hay cosas que solo nosotros podemos hacer. Amados, a veces cuando comemos, yo escucho que oramos. Señor, dale de comer a los que no tienen. Pero no es la responsabilidad de Dios de darle de comer a los que no tienen. ¿De quién es esa responsabilidad? ¿Cómo hace Dios? Ahí está el necesitado. ¿Qué hace Dios? Bajó 1 kilo de pan. No, es que la forma en que Dios provee para los necesitados es a través de la iglesia. Es a través de nosotros. Y esta iglesia entiende, tiene claridad sobre qué es lo que nos compete a nosotros y en qué cosas necesitamos que Dios obre, porque solo Dios lo puede hacer. Estos amigos entienden que cuando ellos dejan bajar a ese paralítico en presencia de Cristo, su trabajo terminó, porque ahora Cristo tiene que hacer algo que ninguna otra persona puede hacer. Me encanta esta característica. Yo sé que no había un Cabezón y no había un Robert y un Tweety en esa historia, pero yo me imagino que esos amigos tendrían sus diferencias. Tendrían sus ideas acerca de cómo hacer las cosas. Trabajar en equipo significa aprender a escuchar al otro, significa probar y experimentar opciones y posibilidades, acompañar, apoyar, aprender a combinar los dones y la gracia y las capacidades que cada uno tiene para lograr un fin común. Podría haber una sola persona, podría haber cargado a esa persona y llevado hasta... Sí, lo podría haber hecho, pero hubiera sido mucho más difícil. Y qué lindo pensar que algunas cosas que son difíciles de hacer solos, juntos lo podemos hacer. Y la carga está repartida mejor. Y la tarea se hace más liviana. Y además nos podemos animar y alentar y escuchar y apoyar por el camino. Siempre es más fácil trabajar juntos que trabajar solo. Por eso creo que Jesús envió a los discípulos de 2 en 2. Hay un proverbio africano que me encanta. ¿Quieres llegar rápido? Camina solo. ¿Quieres llevar lejos? Camina con otro. Es más fácil avanzar en la vida cuando vamos acompañando y vamos compartiendo la carga con aquellos que son parte de nuestro equipo. Demuestra perseverancia. A mí me encanta que no tiran la toalla inmediatamente. Que entienden que tiene que haber una forma de conectar a esta persona con Jesús. Es raro en la vida que todo se dé de forma aceitada y acelerada y fácil. La mayoría de las victorias importantes en la vida son trabajosas. Y el aprender a perseverar, el aprender a insistir, el aprender a seguir intentando es parte de nuestra vocación. Dios abre la puerta, pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Sigue golpeando.
sigue buscando, sigue llamando. Hay parte de ese proceso en el cual yo creo que a veces Dios no responde inmediatamente porque Dios emplea esa demora, esa espera para formar en nosotros un carácter perseverante, insistente, un carácter que no se dé por vencido fácilmente. Y qué bueno que estos 4 no tiraron la toalla, que perseveraron hasta conseguir lo que necesitaban conseguir. Y voy a terminar con esta característica. Posee creatividad. ¿Qué es eso? Si no puedes entrar por la puerta, entra por la ventana. Y si no puedes entrar por la ventana, entra por el techo. Y si no puedes entrar por el techo, haz una cueva y entra por abajo. Creatividad. La capacidad de pensar nuevas formas de llevar adelante los emprendimientos que tenemos en mente. Nosotros tendemos a encasillarnos y encajarnos en una manera de hacer las cosas y usamos ese método y lo usamos hasta que se muere de vejez. Me gusta la creatividad. Me encanta mirar la creación de Dios y ver que Dios no hizo todas las flores iguales. Hay miles. Tú miras una planta con las mismas flores y miras las flores y vas a ver que son diferentes cada una entre ellas. Y habiendo tanta diversidad y tanta creatividad, ¿por qué insistir siempre por el mismo camino? Y entre las instituciones que más se resisten al cambio está la iglesia. Quiero contarles, por allá por el siglo XIX, había un hermano en la iglesia que le preocupaba porque había muchos niños que trabajaban en situaciones casi de esclavitud. Niños que trabajaban en las fábricas como aprendices en diferentes lugares y tenían un solo día libre por semana. Y este hombre pensaba, estos niños van a crecer y van a llegar adultos y no van a haber podido acceder a un solo día de clases. Y se le ocurrió una idea. El único día que tenían libre era el domingo. Y dijo, ¿por qué no hacemos una escuela que funcione el domingo? ¿Qué le dijo la iglesia? No trabajarás en el día de reposo. El hombre perseveró y comenzó una escuela que se llamó Escuela Dominical. No era para los de la iglesia, era para los que estaban fuera de la iglesia. Empezó a crecer. Creció ese proyecto, empezó a correr y otros empezaron a implementarlo. ¿Quiénes seguían opuestos al concepto? La iglesia. Esto no es de Dios. Finalmente, el proyecto tuvo tal impacto que la reina decidió pedirle al Parlamento que oficialice que en cada pueblo y cada ciudad del Reino Unido hubiera una escuela dominical. Quienes después de todo ese proceso finalmente dijeron, oye, capaz que sea una buena idea tener una escuela dominical. Ustedes lo adivinaron. Y eventualmente la escuela dominical se incorporó a la iglesia y terminó siendo ¿para quién? Solo para nosotros, porque nosotros somos la iglesia que entristece. A veces nosotros vamos atrasados con los cambios. Y yo creo que nosotros deberíamos ser los que vamos adelante de todo. Iglesia creativa. Déjeme dejarle otra historia y terminamos. Y un grupo en Estados Unidos que quería
llegar a la gente con las buenas nuevas de Cristo. Dice, Señor, danos una idea como para llegar hasta ellos. Se le ocurrió comprar un confesionario. ¿Saben lo que es un confesionario? ¿Sí? ¿Algunos han pasado por el confesionario? ¿Qué horario tiene el confesionario? ¿Vieron el confesionario? Ese, si nunca fuiste, es el que va el zorro. ¿Se acuerdan en la película del zorro que está el cura adentro y le dice, ¿cuál es tu pecado, hijo? Ese es el confesionario. Uno va al confesionario para confesar su pecado. Y de adentro te dicen 3 Ave María, 4 Padre Nuestro y un guiso de lenteja. Y te vas por la... ¿Verdad? El confesionario. Y agarraron el confesionario y lo pusieron en la entrada del campus de una universidad. Llamativo. Y atrás del confesionario conectaron una carpa. Y pusieron un cartelito en la entrada del confesionario. Pase y escuche nuestra confesión. Lo dieron vuelta. Pase. En vez de que usted venga a confesar, venga que le vamos a confesar. La gente pasaba. Dice, ¿qué es esto? Que alguno entraba. Le preguntaban, ¿usted va a la iglesia? Que voy a ir a la iglesia, está llena de hipócritas. La iglesia, si la iglesia estuvo en las cruzadas, la iglesia ha hecho toda clase de abominación, que esto, que lo otro. Entonces cuando se descargaban un poco, la persona decía, estoy acá para pedirle perdón en nombre de la iglesia por las cosas que hemos hecho mal. Tres semanas, 600 convertidos. Me gusta la creatividad. Ya lo veo, Ale, que está buscando confesionarios en venta. Mañana aparece el titular en el Mercurio. Se roban confesionarios en Santiago de... Amados, Dios nos dé creatividad para explorar otros caminos para relacionarnos con Dios y relacionarnos con nuestro prójimo. La iglesia que Dios sueña. Una iglesia que entiende que su vocación es conectar a la gente con Cristo. Hacer por otros lo que ellos no pueden hacer por sí mismos. Yo quiero ser parte de una iglesia así. ¿Amén? ¿Quieres ser parte de una iglesia así? Señor, Dios nos use. Úsanos, Señor, para hacer esa clase de iglesia. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad de reflexionar sobre nuestra vocación, sobre este privilegio que significa ser parte de tu iglesia, ser parte de tu pueblo. Señor, líbranos de estar tan ensimismados, de estar tan preocupados con lo nuestro, con nuestros problemas, con nuestras actividades, con nuestro programa, que dejamos de ver el mundo que está allí afuera, necesitado, urgido de que alguien aparezca en el nombre de Jesús para traer alivio, para traer consuelo, para traer buenas nuevas, para traer esperanza. Líbranos de ser una iglesia, Señor, conocida por sus juicios, por su severidad, por su dureza. Señor, concédenos ser la clase de iglesia que funciona como funcionaron estos 4 amigos, comprometidos con ayudar, con acompañar, con perseverar, con buscar la forma de conectar a la gente contigo. Gracias por el privilegio, Señor, de estar involucrado en tus proyectos, de ser herramientas para extender el reino en los lugares donde tú nos has puesto. Bendice a tu pueblo, Señor. Rompe estructuras, Señor. Rompe las tradiciones
que deben romperse, Señor, para que tu vida, Señor, se manifieste y se manifieste en toda su plenitud en medio nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.